si no sabéis cambiar un enchufe, no sabéis clavar ni un clavo y tampoco tenéis ni idea por qué ese botón del mando de distancia no funciona, quedaros en este vídeo. Llega a los experimentos de la fábrica de inventos. En estos momentos tú no lo sabes, pero nosotros sí, porque te consideramos a día de hoy y de hecho en este momento como un pequeñito bebé que no sabe hacer muchas cosas. Pero si te quedas durante el vídeo verás trucos y life hacks que te van a convertir en un verdadero maestro, un verdadero erudito de los trucos y life hacks. Por lo tanto, ¡a por ello! Y la primera cosa que muchos no saben hacer es cambiarle la forma a una botella de cristal. Vamos a deformarla, más bien dicho. Primero quitamos el tapón con mucho cuidado porque luego todas estas partes, tanto el tapón como el contenido como una de las pegatinas, vamos a tener que volverlas a poner. Bueno, el contenido lo dejamos en un vaso porque lo tendremos que rellenar, como he dicho, y la pegatina la quitamos con una cuchilla o similar y con mucho cuidado que no se nos rompa. Vale, ahí la hemos sacado entera y ya está la botella, digamos, como la queremos. Ahora vamos a hacer el asa o el agarre para modificarla. Lo mejor es un alambre porque una cuerda se nos va a quemar seguro, así que un alambre un poquito grueso es lo mejor. Preparamos el soplete y si son dos, mejor que mejor. Con uno habría que girar la botella, pero con dos nos va a salir fenomenal, como vamos a ver. Aquí ya se está empezando a derretir el cuello y bueno, simplemente es buscar la forma que deseemos, pues así estirado, un poco doblado, hasta retorcido, y al ratito pues nada, ya estará frío y podremos retirar el alambre y de esta manera pues bueno, ya esto queda para siempre, la botella queda deformada. Ahora es el momento de volver a poner todo como estaba. Pues ahí estamos poniendo primero el líquido, luego ponemos la pegatina y por último queda poner la chapa, que hemos tenido que retirar con mucho cuidado, como hemos visto al principio, porque si no quedará como, bueno, pues como que ha sido abierta. Y aquí tenemos nuestra obra de arte. Podemos hacer tantas como queramos y como decoración es una pasada. Bueno, la siguiente tontería que mucha gente no sabe hacer es usar rotuladores o marcadores y convertirlos en spray para dibujar grafitis. Sí, grafitis, que con ellos podremos hacer cuadros y cosas abstractas súper chulas. Bueno, si somos artistas pues podremos hasta escribir palabras, nombres y de todo. ¿Qué hemos hecho? Quitado la mina, quitado el tapón y rellenado de alcohol sanitario, alcohol 96 grados, el cartucho que lleva dentro, el algodón. Soplamos y vemos que no va muy bien. ¿Por qué? Porque tiene como unos agujeritos a los lados por donde estaba la mina. Eso hay que taparlo porque si no se sale por ahí el aire. Un poquito de silicona caliente y ahora solo tiene una salida que es la de delante. Y ahora sí, soplando sale el spray súper chulo. Así que vamos a hacer unos cuantos colores más y vamos a empezar a dibujar. El cuadro le he llamado Ataque Alienígena. Ahí estoy haciendo el cielo. Ahí estoy haciendo la sangre de la muerte, del ataque. Estos son los alienígenas, son como una especie como de bacterias, de pulpos. Y bueno, el universo pues ahora lo dibujaré, que es todo lo que rodea a la batalla. Así que si tenéis que hacer algún trabajo para la escuela o simplemente os queréis entretener y ya está, pues oye, es una manera muy sencilla de hacer arte, y arte yo creo que está bastante chulo, porque sin tener ni idea, oye, pues ha quedado algo bastante apañado. De hecho, hasta le voy a poner un cuadrito. Bueno, pues ahí lo tengo puesto, ahora le pongo el marco. Bueno, antes de poner el marco habrá que firmar la obra maestra, ¿no? Porque va y llega, claro. Y esto estoy seguro que vale millones. Yo no entiendo mucho de arte, pero cualquier crítico de arte puede admirar esta obra y decir sí, 1 o 2 millones, perfectamente. Vamos a comenzar cambiando un enchufe. La cuestión es que hay varios tipos de enchufe. Tenemos a mi izquierda el americano y a mi derecha el chino, pero estoy en España, así que tengo que poner un europeo. También podemos optar por la opción fácil, que es poner un adaptador. La cosa es que, bueno, este sistema está bien, pero falla a veces el contacto y además en según qué enchufes no vamos a poder ni siquiera conectarlo porque no cabe. La opción más fácil, rápida y segura es cortar por lo sano, que es cambiarlo por un enchufe del país donde estemos. Bueno, aquí he comprado uno en la ferretería y vamos a ver cómo cambiarlo. Es súper sencillo, no tengáis miedo porque ya veréis, en 4 minutos lo tenemos hecho. El primer paso es abrir el enchufe que hemos comprado. Tiene un terminal para un cable, otro terminal para otro cable, y aquí, en caso de tener tierra o masa, pues iría ahí.
y aquí es donde, bueno, se pone el cable para evitar tirones y que se salga. Vamos a cortar el original, no hay que tener miedo en este paso porque esto no nos va a valer para nada, ya el antiguo, porque vamos a poner este nuevo. Medimos y a la altura que hayamos medido pelamos, pero solo el aislante. Y ahora pelamos los cables de dentro y ya dejamos el cobre al aire. Los rizamos un poco con los dedos y comenzamos el montaje. Un paso muy importante que no hay que olvidar es poner primero la carcasa, porque si hacemos el paso siguiente sin poner la carcasa no vamos a poder cerrar el enchufe. Ahora tenemos que poner ya el cable por la pinza, lo que va a evitar los tirones. Y ya comenzamos a poner dentro de los bornes. Esto va fijado cada borne con un tornillo que aprieta el cobre y no se suelta. Ahí vemos cómo hace buena presión y perfecto. Pues al no tener tierra, pues ahí acabaría. La pinza no engancha bien lo que es el cable porque es muy pequeño, así que el aislante que hemos quitado al principio lo vamos a usar para que haga ahí como presión. Y ya está, no tiene más, ya estaría terminada nuestra faena. Cerramos, apretamos el tornillo, vemos que todo está fijo y no se nos va a salir, y este es el resultado final. Vemos como de un cargador de baterías del taladro que antes teníamos que estar ahí ingeniándonosla para conectarlo, ahora simplemente es llegar al enchufe, conectar, y esto pues bueno, lo guardamos como recuerdo de nuestra hazaña. Vamos a ver cómo clavar un clavo. Aquí, señoras y señores, lo típico es engancharse ahí los dedos y dejárselos hechos unos zorrillos. Pero para ello vamos a ingeniarnos tres formas que seguro que nos valen porque son perfectamente útiles. No es nada friki, son bien útiles, claro que sí. La primera es con un trozo de papel que hemos doblado por la mitad, clavamos un clavo, luego otro y vamos haciendo como una especie como de cadena de clavos, como si fuera una grapadora, y simplemente resta coger el martillo y empezar a clavarlos uno a uno. Por ejemplo, este es el primero, clavamos y luego estiramos el papel y lo liberamos. El segundo, y lo mismo, estiramos el papel y lo liberamos, y de esta manera no nos vamos a pillar los dedos en la vida y vamos a poder clavar tantos clavos como queramos. Vamos a ver el segundo modo, que este es más profesional. Ponemos el clavo entre los dedos índice y corazón y lo ponemos ahí a ras de martillo, golpeamos y se clavará, digamos, lo suficiente para que se mantenga, y luego ya rematamos con los golpes que necesite. Bueno, este ya es más pro, pero tampoco es muy peligroso, y este es mi preferido, el modo 3, usando un potente imán de neodimio. Lo he sacado de un disco duro. Es muy potente, tan potente que es capaz de imantar el propio martillo, como veremos posteriormente. Ahí hemos puesto un poquito de cinta aislante para evitar que se mueva el imán. ¿Y cómo se procede? Ponemos el clavo en el martillo y se queda adherido por el magnetismo del propio imán, y simplemente ahí hemos visto cómo le damos un golpe y se clava, y luego ya rematamos golpeando cuantas veces necesitemos. La cuestión es que es una manera súper fácil y súper chic de clavar un clavo. Cómo reparar el mando de distancia de tu casa que no tienes ni idea por qué falla. Todo funciona menos el maldito botón de cambiar de canal, de volumen. Vamos, el botón que más se usa justo es el que siempre falla. Pues ahora vamos a repararlo. Primero necesitamos un destornillador de estrella o plano. Bueno, inicialmente no suelen tener tornillos, y en caso que los tuviera sería de estrella, pero bueno, en este caso no lo tiene. ¿Cómo abrimos? Hemos quitado la tapa, las baterías o pilas, y ahora haciendo un poquito de palanca abrimos las dos partes, digamos la tapa y la base. Dejamos al descubierto dos partes. Normalmente todos los mandos tienen estas dos partes, que es la placa impresa y luego una gomita que es los contactos. Estas dos piezas son las que se averían. Bueno, os explico un poquito. Esta goma, que es la que tiene estos salientes, son las que cierran el circuito de cada botón. ¿Veis? Ahí apretamos pues Enter, y esta gomita es la que hace contacto con la parte correspondiente del circuito impreso a esa acción, ya sea subir volumen, bajar volumen, lo que sea. Bueno, esas huellas que hemos visto hay que limpiarlas porque si se acumula mucho al final no hace buen contacto, con bastoncillos y alcohol 96 grados. Todo esto hay que hacerlo muy sutilmente porque si no nos podemos cargar las pistas del mando a distancia, así que le pasamos un poquito y veremos cómo le sacamos muchísima roña. Y lo mismo a los salientes de la parte de la goma, ahí con mucho cuidado y en rotación, y le quitamos pues toda esa porquería que es la que evita que haga buen contacto.
y simplemente resta volver a montar tal como lo hemos hecho anteriormente. Para desmontarlo pues a la inversa, ver que los muelles de las baterías están bien colocados y cerrarlo. En este caso era presión, y si hubieran tornillos, lo he dicho anteriormente, con el destornillador los apretaríamos. Ponemos las baterías en la orientación y la polaridad que corresponda, ponemos la tapa y veremos como por arte de magia, bueno, arte de magia no, porque somos unos técnicos, hemos reparado el mando a distancia de una manera súper sencilla. Así que ahí os lo dejo. Cosa que mucha gente no sabe hacer, por ejemplo una bomba de vacío para nuestros experimentos o bueno, algún proyecto de ciencia. Vamos a ver los materiales que necesitamos. 2 jeringuillas de 10 mililitros, otras 2 de 5 mililitros y una grandota de 60 mililitros. Bueno, esto se puede comprar en farmacia sin problema. Unos cuantos tubitos y una esponjita, un trocito de esponjita. Los tubitos tienen que caber bien justo en la boca de la jeringuilla más grande, es el único impedimento, pero bueno, no es difícil de conseguir. Desmontamos las jeringuillas, sacamos los émbolos y tenemos que cortarlas por donde pone 4 mililitros y las otras dos pues a la misma altura. Y vamos a fabricar las válvulas. Para ello cogemos las de 10 mililitros que son más grandes y el pistón de las de 5. Bueno, cortamos por la altura que sea. Y ahora con la esponjita, que simplemente la vamos a usar como especie de muelle para que ejerza presión y bueno, haga el efecto de sellado. Y ponemos ya, bueno, hacemos ya el encapsulado. ¿Veis que tiene un poquito de juego? Pues ahí tenemos que sellar con silicona caliente. Todo esto tiene que quedar muy bien sellado porque va a haber bastantes presiones negativas. Entonces se nos puede colar el aire y es lo que no queremos porque tenemos que crear vacío. Bueno, ya tenemos las dos válvulas hechas y vamos a empezar a unir todo el mecanismo. Bueno, antes tenemos que fabricar otra pieza que es una T. Todo esto, tanto las válvulas como esta T, se pueden comprar en tiendas, por ejemplo, de animales acuáticos, de acuarios y todo esto. Pero bueno, si no queremos gastarnos el dinero ahí y queremos construirlo nosotros, pues ya sabéis cómo se hace. Vale, ya tenemos todo esto bien junto, bien sellado, que no quede como que no hemos puesto bastante silicona caliente. Y empezamos a unir la válvula. Veis que la goma está a la izquierda, pues exactamente igual la goma a la izquierda en el otro lado. Esto es muy importante para que haga bien el juego de vaciado del aire. Dejamos que se enfríe y ponemos aquí este otro tubito que será el que vaya enganchado a una boquilla que estará en la cámara de vacío. ¿Qué haremos con un tarro o un bote que tengamos por casa? No hace falta que sea nada espectacular ni de vidrio súper resistente ni nada, porque esta presión que va a ejercer nuestra bomba de vacío no es suficiente como para dañar ni romper ningún bote. Vamos a hacer un agujero con mucho cuidado, con una broca y agua, con mucho cuidado porque el cristal se nos puede romper. Y ponemos una boquilla. Esta boquilla es como de un dentífrico que tenía por casa, pero cualquier cosilla que encaje bien en el tubo nos va a valer. Y ya está hecho el montaje, veis, es súper sencillo. Ya tenemos nuestra bomba de vacío hecha y dispuesta para empezar a generar el vacío en su interior. Pero claro, si no ponemos nada, no sabemos si realmente está produciendo esa diferencia de presión, ¿no? Pues ahí ponemos espuma de afeitar que tiene muchísimo aire en su interior, o sea, tiene muchas burbujas y vemos que evidentemente esas burbujas de aire se expande y crece la espuma de afeitar, que al volver a estar a su presión atmosférica normal, pues ahí hemos visto cómo se ha vuelto todo como a espachurrar. Y lo mismo pasa con los marshmallows o cosas que tengan muchas burbujitas en su interior. Se expande, es súper chulo porque realmente hemos fabricado nosotros una bomba de presión, una bomba de aire que funciona y con 4 materiales que nos sirven, como siempre digo, para algún trabajo para el instituto, colegio, simplemente para divertirnos. Es un líquido súper mega ultra archi ácido que podemos hacer fácilmente con 4 limones. Simplemente hace falta eso, bueno, y el cuentagotas. Cortamos los limones por la mitad para sacarles todo el zumo, el jugo. Para ello nada mejor que un exprimidor, lo podemos sacar
apretando, pero así vamos a aprovechar totalmente el zumo, porque este zumo cuanto más haya mejor, porque más podremos reducirlo y más concentrado quedará. Hemos sacado un poquito más de medio tubo de un vaso de tubo y ahora vamos a reducirlo. ¿Cómo? Pues con una sartén, un cacillo, lo ponemos ahí y empezamos a dejar que se evapore su agua, dejando el concentrado. Eso funciona así, podemos hacer un concentrado de cualquier líquido, puede ser de un refresco, de un zumo, de lo que queramos, ¿no? Y aquí tenemos el concentrado de zumo, donde está el extracto ácido de esta bebida. Lo ponemos en un vaso, lo dejamos enfriar y luego lo echamos dentro de nuestro cuentagotas que hemos comprado en una farmacia. Te lo venden sin problema. Y aquí lo tenemos, hemos sacado casi todo el cuentagotas lleno y no sé si seré capaz de probarlo porque me da mucho miedo, pero estando en el T01 estoy obligado a probarlo. Lo voy a probar con unas chucherías, unas golosinas y simplemente echando un par de gotas os puedo asegurar que se te queda la boca destrozada. Muy ácido este líquido. Es un aparato que nos va a dar calambre. Para ello necesitaremos un transformador de estos viejos, 220 9 voltios de salida. Puede ser de un módem, de una radio, de cualquier cosa que tenga este tipo de alimentadores. Cortamos los cables, pero inicialmente no tiramos nada porque vamos a utilizar bastantes piezas de este adaptador de corriente. Bueno, esto es la entrada donde iría 220 y esto es la salida donde saldrían los 9 voltios. Esto hay que tenerlo claro, cada parte cuál es, porque el montaje luego tenemos que hacerlo pues como corresponde. El cable lo rescatamos y teniendo el transformador limpio y el cable preparado, pues esto es el resto de piezas. En uno de los bornes donde iban los 220 ponemos un hilo suelto y los bornes de la pila, y donde van o donde salían los 9 voltios ponemos un par de hilos que eso irán a lo que nos dé el calambrazo, pero ya lo veremos luego. En la tapa con una broca vamos a hacer el agujero justo para poner un botón que es lo que accionará la máquina de toque. Es este botón, puede ser un interruptor o un pulsador, vale igual. Y luego un par más de agujeros para sacar por ahí los cables. Bueno, ya está casi hecho el montaje, queda poner el cable suelto que había quedado y el otro hilo del portapilas también al botón. Y el otro lado pues lo vamos a pasar por el agujerito que hemos hecho para cada uno de ellos y luego lo pelaremos porque tenemos que conseguir un par de tubos de PVC o madera, bueno, un par de palos. Y poniendo la batería, la parte interna de la caja queda totalmente ya montada. Silicona caliente para fijar todas las cosas y que no se nos muevan, y podemos cerrar. Bueno, aquí tenemos la caja terminada y nos ponemos con lo que os decía antes, con los tubos o palos. Pelamos un buen trozo de cable, yo he usado los tubos de PVC, pero bueno, sirve cualquier cosa que sea aislante. Y bueno, con cinta aislante ponemos o fijamos los cables y ahí ya estaría funcionando. De hecho está funcionando. Vamos a juntar un poquito los hilos para que veáis que da chispazo, y eso es lo que nos daría en la mano. Más o menos es la sensación cuando el chispazo de un encendedor de chispa te da, pues nada, no es dañino ni nada, simplemente es el susto. Bueno, hemos envuelto los tubos de PVC en papel de aluminio para que tenga continuidad y podamos agarrarlos y que nos dé esa pequeñita descarga. T01 y vamos a ver si da, y sí que da, realmente es más que otra cosa el susto, pero sí que nos llevamos ahí como una especie de sorpresa eléctrica. Vamos con el último truco, life hack o tontería que mucha gente no sabe hacer, que es hacer fuego con una batería. Bueno, una batería, unas cuchillas y un poquito de agua. Bueno, ahora veremos. Lo primero es calentar las cuchillas porque tenemos que atravesar el fondo del vasito o recipiente. Nada, pasa bien fácil puesto que está caliente. Además, al ser muy fino y cortar mucho, pues atraviesa el fondo sin problema. Vale, tenemos uno y ahora tenemos que poner el otro. Tiene que estar paralelo y separado, bueno, separado un poco, pero no mucho. En este caso el vaso es pequeñito, pero en vasos más grandes, pues quedaros que tiene que estar más o menos un centímetro, centímetro y medio como mucho. Preparamos agua con un poquito de sal o bicarbonato. Sirve cualquiera de las dos cosas, sal o bicarbonato sódico. Y un poquito de lavavajillas, porque esto es lo que va a hacer que salgan burbujitas, las burbujitas que contengan el hidrógeno que es lo que va a arder. Bueno, vamos a hacer aquí un experimento de química.
¿Y qué vamos a hacer? Pues exactamente, pues gracias a la corriente eléctrica que va a pasar entre las placas metálicas o las cuchillas, vamos a separar el agua en oxígeno e hidrógeno, y el hidrógeno es muy inflamable y es lo que vamos a conseguir, hacer burbujitas de hidrógeno que al quemarlas con el soplete pues empiezan a arder, y esto es simplemente gracias a la electricidad y al agua, que hemos hecho una hidrólisis. Bueno, y recordar que tenemos la llegatienda abierta, así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la tienda porque hay super ofertas. Nos vemos, siguiente vídeo, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.